La verdadera historia de Balder. ¿Por qué Loki lo odiaba? En el panteón nórdico, donde los dioses mueren y los traidores se vuelven héroes, hay una historia que sigue perturbando a los estudiosos. ¿Por qué Loki, el embaucador, arriesgó su propia existencia para matar a Balder, el dios más amado? Hoy desentrañaremos los secretos ocultos de este crimen perfecto mitológico, donde nada es lo que parece. Pausa dramática. Prepárate, porque lo que creías saber sobre el dios de la luz está a punto de ser destruido, como el propio Asgard durante el Ragnarok. La versión oficial dice que Balder era perfecto, hermoso, justo, invulnerable, demasiado bueno para ser verdad. Pero cuando analizamos los textos antiguos con ojo crítico, emergen patrones inquietantes. ¿Sabías que en algunas versiones, Balder era un dios de la guerra antes de convertirse en símbolo de paz? Y que su inocencia podría haber sido una fachada cuidadosamente construida por Odín. Loki no era el único que escondía secretos. Este video no es otra narración aburrida de mitos. Es una investigación profunda que conecta puntos que nadie más ha visto, desde los paralelos entre Balder y Cristo hasta la posibilidad de que su muerte fuera un sacrificio ritual planeado por los mismos dioses. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que creías saber sobre la mitología nórdica? Porque lo que viene a continuación cambiará para siempre cómo ves a estos personajes. 1. Origen y nacimiento de Balder. En el corazón de la mitología nórdica, entre relámpagos y runas talladas por los dioses, nació Balder, el más amado de todos, hijo de Odín, el padre de todo, y Frigg, la diosa de la sabiduría y el destino. Su llegada iluminó los 9 reinos como un sol en pleno invierno. No era solo un dios más, encarnaba la luz pura, la justicia inquebrantable y una bondad tan radiante que hasta los gigantes de Jotunheim suspiraban al nombrarlo. Su nombre, que significa el resplandeciente, no era casualidad, era un faro en un mundo de sombras y traiciones. Pero, ¿qué hacía a Balder tan especial entre los dioses nórdicos? Mientras Thor golpeaba enemigos con Mjolnir y Loki urdía trampas, él representaba algo más profundo: la esperanza. Su mera presencia calmaba las tempestades en Asgard, como si el universo mismo respirara aliviado cuando él pasaba. Sin embargo, incluso la luz más brillante proyecta sombras, y en los susurros de las Nornir ya se tejía un hilo oscuro para él. Algo se acercaba, algo que ni Frigg, con todo su poder, podría detener por completo. Frigg, como madre devota, intentó blindar su destino. Recorrió los mundos haciendo jurar a cada elemento, criatura y arma que jamás dañarían a su hijo: hierro, fuego, agua, piedra. Todos juraron lealtad a Balder, convirtiéndolo en un ser casi invencible. Pero en ese acto de amor yacía una ironía cruel. La protección absoluta solo hizo que su vulnerabilidad, cuando apareciera, fuera más devastadora. ¿Podría haber algo, por pequeño e insignificante que pareciera, que escapara al juramento de Frigg? Mientras los dioses celebraban la invulnerabilidad de Balder con risas y juegos, Loki observaba desde las sombras, con una sonrisa que no prometía nada bueno. El destino de Balder estaba sellado no por lo que Frigg había hecho, sino por lo que no había considerado. Y en ese detalle aparentemente trivial, un arbusto olvidado, una promesa no exigida, se escondía la semilla de una tragedia que sacudiría Asgard hasta sus cimientos. 2. Los sueños proféticos de Balder. Algo perturbaba el sueño de Balder. Visiones de oscuridad, susurros de hierro frío y una sensación de vacío que lo despertaba en mitad de la noche, sudando frío como un mortal. No eran simples pesadillas. En la mitología nórdica, los sueños de los dioses son profecías talladas en la corteza del Yggdrasil, y estos gritaban una sola verdad: Balder estaba condenado a morir. Frigg, la diosa que tejía destinos con hilos de plata, no podía ignorar las señales. Cada grito nocturno de su hijo era un cuchillo en su corazón.
¿Cómo podía algo amenazar al ser más puro de los 9 reinos? Con determinación de Valquiria, decidió actuar. Si el destino venía por Balder, ella lo torcería con sus propias manos, jurando protección sobre todo lo existente. Buen intento, pero el destino siempre encuentra grietas. Los dioses escucharon los sueños con una mezcla de risa nerviosa y temor. ¿La muerte de Balder? Imposible. Él era la luz que equilibraba el caos de Loki, la bondad que suavizaba el puño de hierro de Odín. Sin él, Asgard perdería su brillo. Pero mientras Frigg hacía jurar a espadas, flechas y hasta a los lobos de Fenrir, alguien tomaba notas en las sombras. Loki, el tramposo, olfateaba debilidad como un lobo huele sangre. Y aquí viene la pregunta que quema. ¿Realmente Frigg pensó en todo? Porque en su prisa por proteger a Balder, hubo un detalle diminuto, casi risible, que pasó desapercibido. Algo tan frágil que ni siquiera merecía un juramento, hasta que se convirtió en el arma más letal. El destino ya estaba escrito, pero lo aterrador no era la muerte de Balder, sino quién la usaría para desencadenar el Ragnarok. 3. El juego de los dioses, lanzamiento de armas a Balder. En el gran salón de Asgard resonaban las carcajadas mientras los dioses inventaban un nuevo pasatiempo. Arrojar toda clase de armas contra Balder. Espadas, hachas, flechas. Todas se desviaban o caían inofensivas a sus pies. Thor incluso lanzó a regañadientes su poderoso Mjolnir, solo para ver cómo el martillo rebotaba en el pecho de Balder como si fuera de plumas. ¡Qué espectáculo más divertido! O al menos, así lo parecía. Pero detrás de la aparente diversión, había algo más profundo. Este juego no era solo una demostración de la invulnerabilidad de Balder, sino un ritual inconsciente para tranquilizar a los dioses. Cada arma que fallaba era un pequeño alivio, una confirmación de que quizá, solo quizá, los sueños proféticos podían estar equivocados. ¿Acaso no era esta la prueba definitiva de que Frigg había logrado lo imposible? Sin embargo, en cada celebración hay alguien que no celebra. Loki observaba desde un rincón, sus ojos brillando con una curiosidad malsana. Mientras los demás dioses se maravillaban, él contaba mentalmente cada objeto que se lanzaba, buscando patrones, debilidades. Algo no cuadraba. Si todo en los 9 reinos había jurado no dañar a Balder, ¿por qué Frigg parecía tan tensa cada vez que alguien mencionaba el muérdago? Ahí estaba la clave. Un simple arbusto, tan insignificante que ni siquiera se consideró digno de un juramento. Mientras los dioses continuaban su juego, Loki ya estaba tejiendo su plan. La próxima vez que se reunieran para este juego inocente, las reglas cambiarían dramáticamente. Y Balder, pobre Balder, seguiría sonriendo confiado, sin saber que su destino ya estaba en movimiento. 4. La manipulación de Loki. Entre risas y festines en el Valhalla, Loki afilaba su astucia como un cuchillo. Había descubierto el talón de Aquiles del invencible Balder, y la revelación le sabía más dulce que la miel de Idún. Con su sonrisa de comediante cruel, comenzó a urdir su obra maestra de traición, hilando mentiras como si fueran seda. El dios tramposo sabía que necesitaba un ejecutor inocente. ¿Quién mejor que Hodr, el hermano ciego de Balder, tan puro que jamás sospecharían de él? Loki se acercó con falsa camaradería. ¿No es triste que todos puedan honrar a Balder excepto tú? La semilla de la envidia, regada con aparente compasión, comenzó a germinar. Mientras tallaba un dardo de muérdago, Loki canturreaba para sí. Qué poético sería que lo más frágil derribara lo más fuerte. Los dioses, confiados en sus juramentos, ni siquiera miraban hacia las sombras donde el embaucador trabajaba. Su plan era perfecto. Hodr sería solo una mano inocente, mientras el verdadero asesino sería el olvido de Frigg. Cuando presentó el arma a Hodr, lo envolvió en halagos.
tú también mereces honrar a tu hermano. El dios ciego, con el corazón puro pero la mente nublada por la emoción, aceptó sin cuestionar. Loki contuvo la risa al verlo apuntar torpemente. En ese momento, el destino de Asgard dejó de ser una profecía para convertirse en una cuenta regresiva. 5. La muerte de Balder. El aire en Asgard pesaba como plomo aquel día, aunque nadie lo notó hasta que fue demasiado tarde. Hoder, con manos temblorosas, lanzó el dardo de muérdago que Loki le había preparado, un simple gesto que resonaría como el primer trueno del Ragnarok. El silbido del proyectil cortó la alegría de los dioses como cuchillo a través de seda. Balder giró sonriente hacia su hermano, justo a tiempo para recibir el impacto en el pecho. Su expresión de sorpresa fue tan pura como su esencia. No hubo dolor, solo confusión. La luz que emanaba de su cuerpo parpadeó como una antorcha al viento, y cuando cayó de rodillas, todo Asgard contuvo el aliento. El muérdago, esa planta ridícula que Frigg consideró demasiado insignificante para jurar, se convirtió en el arma más letal de la historia nórdica. Loki no pudo contener una mueca de triunfo, aunque rápidamente la cambió por una máscara de horror. Los dioses tardaron exactos 3 segundos en comprender que esto no era otro de sus juegos. La sangre de Balder empapó la tierra de Asgard por primera vez, y con ella se marchitó la inocencia del reino. Odín, el omnisciente, comprendió al instante. Los sueños eran reales. El Ragnarok estaba en movimiento, y el precio de su sabiduría sería ver morir a su hijo más amado. Mientras tanto, en las sombras, las Nornir tejían más rápido. 6. El duelo de los dioses y los funerales. El cuerpo de Balder yacía sobre el Hringorni, el barco funerario más grande jamás construido, tan majestuoso que los mismos gigantes ayudaron a empujarlo al mar. Los Aesir, normalmente orgullosos e indomables, lloraban como niños. Thor sollozaba con tal fuerza que provocaba tormentas involuntarias, mientras Odín, el padre de todo, por primera vez parecía un simple anciano abatido. Nanna, la esposa de Balder, hizo algo que conmocionó incluso a los dioses. Al ver el cuerpo de su amado, su corazón se rompió literalmente en su pecho. Los presentes vieron cómo su luz vital se apagaba al instante, cayendo sobre el cuerpo de Balder en un último abrazo. Sin dudarlo, los dioses la colocaron junto a él. Un sacrificio de amor que sería cantado por los Skald durante milenios. El fuego funerario iluminó los 9 reinos como un segundo sol. Las llamas consumían no solo los cuerpos, sino la inocencia de Asgard. Cada chispa que ascendía llevaba consigo fragmentos de un mundo que ya nunca volvería a ser el mismo. En ese momento, incluso los gigantes de Jotunheim guardaron silencio, comprendiendo que algo fundamental había cambiado en el orden del universo. Mientras el barco desaparecía en la distancia, llevándose consigo la luz de los dioses, Loki fingía llorar con los demás. Pero sus lágrimas eran de alegría disfrazada, hasta que Vidar, el dios silencioso, lo miró fijamente. Ese intercambio de miradas contenía una promesa no dicha. La venganza llegaría, y sería terrible. El juego había terminado, y la cacería del tramposo estaba por comenzar. 7. El viaje de Hermodr al Helheim. Hermodr el Audaz cabalgó durante 9 noches a través de valles tan oscuros que hasta Sleipnir, el corcel de Odín, tiritaba de miedo. El puente Gjallarbrú crujía bajo sus pies como huesos secos, cada paso acercándolo a un reino donde ni los dioses entraban voluntariamente. Su misión, negociar con la mismísima Hela por el alma de Balder. ¿El precio? Nadie lo sabía, pero todos temían escucharlo. Cuando las puertas de Helheim se abrieron con un gemido que heló la sangre, Hermodr descubrió algo inesperado. Balder y Nanna sentados juntos en un salón de banquetes tan radiantes como en vida, pero con una tristeza infinita en los ojos. Hela, la mitad hermosa y mitad cadáver,
Los observaba como un coleccionista contempla sus piezas más valiosas. «Todos lloran por ti, Balder», susurró Hermodr. «Hasta los ríos contienen lágrimas». La reina del inframundo se inclinó hacia adelante, sus huesos crujiendo como ramas secas. «Liberaré a tu príncipe dorado, si cada ser viviente y muerto en los 9 reinos llora por él». Sus labios azules esbozaron una sonrisa que no llegaba a sus ojos muertos. «Cada uno, sin excepciones». Hermodr asintió con determinación, ignorando el escalofrío que recorrió su espalda. Al regresar a Asgard con la noticia, los dioses se movilizaron como un ejército de lágrimas. Odín ordenó a los cuervos Hugin y Munin que esparcieran el mensaje a todos los rincones de la creación. Mientras observaban cómo las primeras lágrimas de gigantes y enanos comenzaban a caer, nadie notó a Loki alejándose furtivamente. El tramposo ya tenía un nuevo disfraz preparado y una risa silenciosa que ahogar. 8. La giganta Tok. Los dioses celebraron prematuramente cuando vieron que hasta los enemigos más acérrimos de Asgard derramaban lágrimas por Balder. Las montañas gimieron como ancianas, los ríos de Jotunheim fluyeron salados, y hasta el lobo Fenrir, encadenado, dejó escapar un aullido lastimero. Pero en una cueva remota, una giganta arrugada llamada Tok se negó rotundamente. «Que Hela se quede con su premio», escupió con voz áspera. Los mensajeros de Odín volvieron con las manos vacías, sin saber que aquella criatura apestosa a musgo y rencor era en realidad Loki. El maestro del engaño había superado incluso sus propias expectativas. Disfrazado de giganta decrépita, disfrutaba cada segundo de su actuación. Cuando los dioses suplicaron, él tosió con sorna. Cuando le mostraron las lágrimas de los 9 reinos, escupió al suelo. ¿Llorar por el mimado de Asgard? ¡Ja! Su risa áspera resonó como el crujir de huesos viejos, sellando el destino de Balder para siempre. El engaño fue descubierto demasiado tarde. Cuando Heimdall, el vigilante, finalmente vio a través del disfraz con su oído prodigioso, Loki ya había huido, dejando tras de sí solo un eco de carcajadas y el aroma a azufre de sus trucos. Los dioses, con el corazón encogido, comprendieron que habían sido jugados otra vez. La única lágrima que faltaba era la del propio tramposo, y ésta jamás caería. La noticia cayó como un martillo sobre Asgard. Frigg se derrumbó al saber que su sacrificio había sido en vano. Odín, por primera vez en siglos, no tuvo palabras de sabiduría, solo un silencio que pesaba como una losa. Mientras tanto, en las sombras del mundo, Loki celebraba su victoria más dulce, sin darse cuenta de que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. 9. Balder en el Helheim. Helheim no era el infierno que los mortales imaginaban, sino un reino de niebla perpetua y susurros olvidados. Allí, Balder gobernaba junto a Hela no como un prisionero, sino como un rey sin corona. Su palacio estaba hecho de recuerdos de Asgard, columnas que imitaban el Valhalla, tapices que mostraban sus días de luz. Una jaula dorada para el dios más amado de todos. Nanna, a su lado, tejía mantos con hilos de nostalgia, cada puntada un instante de su vida pasada. Los muertos los veneraban como a divinidades, pues qué mejor consuelo para las almas perdidas que un dios que entendía su dolor. Balder escuchaba sus historias con una paciencia infinita, mientras en Asgard su nombre se pronunciaba cada vez más bajo, como si fuera un hechizo peligroso. Hela, curiosamente, trataba a Balder con una mezcla de admiración y resentimiento. «Eres el único que no me mira con horror», le confesó una noche, mientras compartían hidromiel en copas talladas con huesos. Balder no respondió, pero su sonrisa triste decía todo. Ambos eran prisioneros del destino, aunque sus cadenas fueran distintas. Mientras tanto, en Midgard, los humanos comenzaron a contar historias sobre el dios que murió 2 veces. Algunos decían que su sombra se aparecía en los sueños de los poetas,
Otros, que en las noches de invierno más frías se podía escuchar su risa en el crujir del hielo. Pero lo más intrigante era el rumor de que Balder, desde su trono de sombras, estaba tramando algo que ni Hela ni Odín podían prever. 10. El regreso de Balder, después del Ragnarok. Cuando el Ragnarok terminó y el humo se disipó, algo extraordinario surgió de las cenizas. Balder y Höder, caminando juntos sobre las aguas del Nuevo Mundo. No eran espectros ni recuerdos, sino versiones purificadas de sí mismos, como espadas templadas en el fuego del fin del universo. El sol naciente brillaba sobre ellos, pero esta vez no era la luz de Balder la que iluminaba el mundo, sino algo más profundo. Los pocos dioses sobrevivientes los observaron en silencio. ¿Era realmente él? ¿O solo una ilusión creada por la desesperación? Balder no pronunció discursos ni reclamó tronos. En cambio, tomó la mano de Höder y señaló el horizonte, donde los primeros brotes verdes ya asomaban entre la tierra carbonizada. Su primer acto como renacido fue perdonar. Su segundo, construir. Höder, cuyos ojos ciegos ahora veían más allá de lo físico, murmuró: «El ciclo comienza de nuevo, hermano, pero esta vez sin mentiras». Balder asintió, recordando a Loki no con odio, sino con una pena extraña. En ese momento, comprendió que su muerte había sido necesaria. Sin ella, el universo nunca habría podido purgar su corrupción. Y así, mientras los nuevos soles ascendían, Balder hizo algo inesperado. Se quitó la capa dorada que lo identificaba como un dios de Asgard y la enterró solemnemente. «Ahora somos simplemente guardianes», le dijo a Höder. El mensaje era claro. El mundo que vendría no sería de dioses ni de monstruos, sino de posibilidades. Y en ese silencio después de la tormenta, hasta el viento contuvo el aliento para ver qué harían estos renacidos. Así que aquí está la gran pregunta que nadie hace. ¿Y si Balder sabía que moriría? ¿Y si todo, los sueños, los juramentos de Frigg, incluso la manipulación a Höder, fue parte de un juego cósmico mucho más grande? Los mitos nos muestran que a veces el héroe debe caer para que algo nuevo nazca. Balder renació después del Ragnarok no por casualidad, sino porque su muerte era necesaria para purgar los pecados de los dioses. ¿No te parece un paralelo demasiado conveniente con otras mitologías? Ahora quiero escuchar tu teoría. ¿Crees que Balder fue víctima, cómplice o incluso arquitecto de su propio destino? ¿Fue Loki realmente el villano o solo el instrumento de un plan divino más grande? Deja tu opinión en los comentarios. Las mejores respuestas las analizaré en un próximo video donde exploraremos qué pasó realmente durante los 3 días que Balder pasó en Helheim antes de que Hermodr llegara a negociar. Si este viaje a las profundidades de la mitología nórdica te ha dejado con más preguntas que respuestas, has entendido el verdadero espíritu de los mitos. Activa las notificaciones porque la próxima semana revelaré cómo los arquetipos de Balder y Loki siguen vivos hoy en personajes de Marvel, El Señor de los Anillos y hasta en Game of Thrones. ¿Realmente crees que los antiguos dioses han desaparecido? Sonrisa misteriosa. Suscríbete y descubre cómo siguen manipulando nuestras historias modernas.